vamos a hablar sobre la historia de la gimnasia, asimismo, sus modalidades que hay y como todo deporte, cómo está federada. Y como toda palabra, hay un término que deriva del antiguo gimnastike, que es el término de gimnasia, palabra que a su vez deriva del gismos, que es un significado de desnudo, ya que los atletas de antaño se ejercitaban sin ropa. Esto ya nos da una buena medida sobre la antigüedad de esta disciplina deportiva. La historia de la gimnasia comienza en la cultura griega, que era devota de la actividad física como parte de su idea de la condición óptima del ser humano. Y en ese entonces las actividades gimnásticas estaban reservadas a los atletas masculinos, y muchos de ellas formaban parte de las competiciones olímpicas, llamadas así porque eran consagradas de los dioses de Olimpo. Y los romanos, herederos directos de Grecia, también recibieron la gimnasia como actividad que se vinculaban con lo militar. Asimismo la transformaron en ejercicios circenses que luego dieron pie a los enfrentamientos entre gladiadores. Será entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, con los sistemas educativos en auge y con las contiguas manifestaciones que se veían produciendo en torno a la actividad física, cuando aparecen los autores considerados como precursores de la educación física contemporánea, que duran y dan lugar al nacimiento casi simultáneo de 4 grandes escuelas gimnásticas que impregnaron las diferentes corrientes, tendencias y modelos educativos posteriores. Las escuelas son las siguientes: escuela sueca, que lleva el sistema analítico; la escuela alemana, que es el sistema rítmico; la escuela francesa, de un sistema natural, que se llamaba natura; y la escuela inglesa, sistema deportivo. Como bien el nombre lo diga, se enfoca directamente al país donde se desarrolla, y todos sus términos que fueron relacionados con la gimnasia. Asimismo fueron tomando una cultura entre ellos. Por lo mismo, podemos decir que la institución educativa intenta suavizar este sistema disciplinario utilizando métodos atractivos, frecuentes recreos y numerosos juegos, ante los cuales la gimnasia de entonces comienza a tener una especie relevada de lo que es el deporte y hacia dónde va enfocado de acuerdo a las actividades físicas. Se establece su obligatoriedad en las escuelas y se realizan los primeros intentos de sistematización de métodos gimnásticos que permitirán su desarrollo posteriormente. A grandes rasgos, esto podemos hablar de la historia de la gimnasia. No damos nombres, no damos especificaciones de países, pero sí tenemos una amplia información sobre lo que fue y cómo inició la historia de la gimnasia. Bueno, ya que escuchamos a mi compañero Gregorio contarnos un poco sobre la historia, yo les voy a platicar sobre las distintas modalidades. La Federación Internacional de la Gimnasia se compone de 6 disciplinas, las cuales son la gimnasia general, la gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, gimnasia acrobática y gimnasia en trampolín. Las más conocidas por formar parte de los Juegos Olímpicos van a ser la gimnasia artística, la rítmica y por último la gimnasia en trampolín. La gimnasia rítmica es muy fácil de identificar. Es donde los atletas utilizan algún implemento como es un aro, listones, pelota y crean una coreografía utilizando estos implementos, haciendo movimientos, aventándolos, cachándolos y creando algo muy atractivo a la vista. Se combinan elementos de ballet, de danza, junto con los de gimnasia para crear una coreografía, creo que muy estética a nivel visual y muy agradable. Por otro lado tenemos la gimnasia artística, donde no se utilizan ningún implemento. Esta es una composición coreográfica en la que se combinan
movimientos acrobáticos donde los atletas expresan su nivel de fuerza, de flexibilidad, de potencia a un ritmo de alguna música que ellos escogieron. Creo que es fácil de identificarlas. Y por último tenemos la gimnasia en trampolín, que fue la última en integrarse a los Juegos Olímpicos en los años 2000. Y bueno, aquí el protagonista es la acrobacia. Los atletas crean distintos movimientos acrobáticos en aparatos elásticos que les ayudan a crear. Gracias, Lore. Bueno, pues ya hemos escuchado un poco sobre la historia de la gimnasia y ya conocemos las diferentes modalidades que se practican. Ahora bien, comentaremos cómo es que está regulado el deporte a nivel mundial, continental y local. Todo esto a través de las distintas federaciones que existen. En 1881 se fundó la Federación Europea de Gimnasia, únicamente por 3 países, Francia, Bélgica y Holanda. En 1896 el deporte formó parte del programa de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1903 se realizó el primer torneo internacional de la gimnasia, donde únicamente participaron 4 países. 5 años más tarde, el Comité Olímpico Internacional reconoció a la Federación Europea de Gimnasia como una federación deportiva internacional. Y en 1921 se decidió cambiar el nombre a Federación Internacional de Gimnasia, ya que se adhirieron países no europeos con un total de 16 países. Hasta el 2016, la Federación Internacional de Gimnasia cuenta con 142 federaciones nacionales, las cuales se reparten en 4 organismos continentales. A México nos corresponde la Unión Panamericana de Gimnasia, junto con otras 29 federaciones, y esta unión se divide en 5 regiones: Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Sur de Sudamérica y Norte de Sudamérica. Y a México nos corresponde la zona Norteamérica, junto con Bahamas, Bermuda, Canadá, Islas Caimán y Estados Unidos de América. Finalmente, la Federación Mexicana de Gimnasia se creó en 1926, en el marco de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta toda la historia, ni si existían asociaciones para su formación. Fue hasta 1984 que se constituyó de manera formal y legal la asociación civil con el nombre de Federación Mexicana de Gimnasia, la cual se encuentra vigente hasta el día de hoy. Dentro de la federación existen 33 asociaciones estatales, dentro de las cuales los gimnasios acceden para ser parte de la federación. Ahora bien, ya conociendo un poco de la historia, de las modalidades y sobre las federaciones, pues Gregorio, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podríamos mejorar este deporte en México? Dentro del apartado que uno que puede mejorar dentro de la gimnasia, yo pondría mi granito de arena de hacer más publicidad, hacer un buen marketing a nivel infantil para que puedan acercarse a las escuelas, explicarles qué es en sí y se enamoren de este deporte, y así mismo va a tener más auge a nivel nacional primeramente y después internacional. Muy bien, gracias Gregorio. ¿Y tú, Lore, qué es lo que harías para mejorar la gimnasia en México? Y para que este deporte crezca en México, desde mi experiencia que yo tomé gimnasia de pequeña, recuerdo que habíamos muchas niñas, pero ya no se te apoya para que continúes en el deporte y crezcas ahí y te vuelvas una deportista. Creo que se necesita más apoyo de la federación y que haya más entrenadores que busquen desarrollar el deporte científicamente y que lo lleven más lejos. Gracias, Lore. Bueno, pues yo considero que para mejorarla se debe comenzar por mejorar los programas de educación física en edades tempranas, es decir, programas más enfocados a la coordinación, fuerza y manejo del propio cuerpo, para no estancarlos desde pequeños en un solo deporte como el fútbol o el básquetbol. También creo que es necesario mostrar que la gimnasia no es exclusiva de las mujeres y que los hombres también pueden desarrollarla y utilizar deportes que utilizan elementos gimnásticos que están teniendo un gran auge, como lo es el parkour. Y finalmente dar más difusión a los atletas que han tenido grandes resultados, como lo son Daniel Corral y Alexa Moreno. Pues eso es todo, muchas gracias por escucharnos.